el debate. Recapitulando, decíamos que el hecho delictivo da origen a los actos introductorios, denuncia, querella, prevención policial, a una investigación que realiza el Ministerio Público. En la primera declaración se fija el día para dictar el acto conclusivo. El Ministerio Público en esa fecha tiene que solicitar la apertura del juicio o plantear su acto conclusivo. Nosotros decimos que es la solicitud de apertura a juicio para proseguir por cuestiones académicas, para seguir con el proceso. Posteriormente a eso, se fija una audiencia entre no mayor de 15 días ni menor de 15 días para el procedimiento intermedio. Ya vimos a grandes rasgos cómo se puede llevar a cabo el procedimiento intermedio, que es prácticamente una fiscalización, tiene por objeto el procedimiento intermedio realmente fiscalizar lo que se ha hecho en la etapa de investigación. El Ministerio Público plantea lo que es la acusación y la defensa asume cierto rol donde puede hacer objeciones en cuanto a la forma en sí, si reúne todos los requisitos de forma del escrito, puede plantear las cuestiones, obstáculos al ejercicio de la persecución penal y básicamente puede atacar el fondo del asunto. Igual sucede con el querellante adhesivo. Al finalizar esta audiencia, el juez va a dictar el auto de apertura a juicio y va a decir cómo es de que se admite la acusación, si va a haber alguna modificación, si lo recibe con alguna modificación, si no hay modificaciones, etcétera. Ahora bien, en la audiencia de apertura de juicio, en la audiencia de ofrecimiento de prueba, leamos el artículo mejor. Ya se recibe la prueba y se fija de una vez la fecha de la audiencia para el inicio del juicio. ¿Quién me ayuda? ¿Lo leo, Lick? Gracias, Diego. ¿Qué artículo es? El artículo es el 344. ¿Es la citación a juicio? Correcto. Artículo 44. Citación a juicio. 344. Artículo 344. Citación a juicio. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días, ni mayor de 15, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para acusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo. Para el efecto, se convocará a todos los intervinientes. Solamente. Ahora le damos el 345, Diego. ¿De acuerdo, Lick? Artículo 345. Remisión de acusaciones. De actuaciones. Remisión de actuaciones. Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados. Bien. Solamente. Si nos percatamos,
ya estamos prácticamente yéndonos para la etapa del juicio. Y la etapa del juicio pues tendrá su desarrollo, que es el debate y la sentencia básicamente. Hay algo muy importante porque así a grosso modo, recibiendo algunos trabajos ya el día de hoy de lo que era la prueba que habíamos dejado, vi que algunos estaban mandando un acta de recepción de prueba. No, es una resolución, para que lo tomen en cuenta. Es una resolución, dice, al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación al dictar el auto. Es decir, se tiene que dictar una resolución que es un auto que se tiene que razonar, y cuál es la prueba que se admite y cuál es la prueba que se rechaza. Porque recuérdense que cuando planteamos la prueba, nosotros vamos a plantear la prueba en una audiencia. Se va a rechazar o se va a admitir, dependiendo lo que se pretenda probar con cada uno de los elementos de prueba. Y de ahí ya nos vamos a la fase del juicio. La fase del juicio, vamos a ir leyendo cuáles son los principios que informan o que prevalecen en la fase del juicio. Y los vamos a ir. Básicamente están aquí calcados en diferentes artículos. Y luego vamos a ver cómo es que se desarrolla el debate. Vamos a leer el 354. Perdón, antes de proseguir, quiero preguntar, ¿tienen alguna duda, algo que se quede por ahí, alguna inquietud con relación a lo que es del procedimiento intermedio para la recepción, para el ofrecimiento y recepción de prueba? Lick, solo tengo una duda, Lick. Sí, Diego. Después de presentar el acto conclusivo, ¿qué audiencia sigue? Lo que yo entiendo es tiene una audiencia oral. Es el procedimiento intermedio. Ajá. Es la audiencia oral del procedimiento intermedio después del acto conclusivo, que se ha dejado fijada ya cuando se presentó, o mejor dicho, se llevó a cabo la primera declaración. Ahí al final, si leemos el numeral 6, dice que se le dará la palabra tanto al fiscal como al defensor para que se pronuncien con respecto al plazo razonable para la investigación. Ahí el juez fija un día para que el fiscal presente su acto conclusivo, y posteriormente para que plantee, mejor dicho, el juez fija la audiencia, el procedimiento intermedio de una vez en un plazo no mayor de 15 días ni menor de 10. Esa es la audiencia que se refiere después del acto conclusivo. Y es ahí donde pueden asumir cierta actitud, tanto el acusado como el defensor. Eso es lo que tenemos regulados en los artículos 336 y 337. Señalar vicios formales, formular objeciones u obstáculos, adherirse a la acusación en el caso del querellante, señalar vicios formales y objetar la acusación. Es decir, lo que explicábamos en la clase pasada. No sé si queda claro, Diego. Sí, que entiendo. Bien. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches, Juan. ¿Qué tal está? Bien, gracias, Juan. ¿Y usted? Pues bien, gracias a Dios. Qué gusto escucharlo. Igualmente. Ahorita que usted está discutiendo el tema de la etapa intermedia, creo que sería oportuno, si usted nos lo permite, que pudiéramos exponer el grupo número 4, que precisamente tenemos preparada la audiencia intermedia. Fíjese que, Juan, que si nos da tiempo, creo que sí, porque me interesa bastante que terminemos
lo que es la fase del juicio. Lo voy a tener en cuenta. Estaba en eso porque yo me recordaba que me habían dicho un grupo aquí, yo creo que lo tenía apuntado, no lo he visto. Sí, nosotros, licenciado. Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a tratar de que nos dé tiempo. Si no nos da tiempo, vamos a ver qué hacemos, pero vamos. De acuerdo. Me De interesa, acuerdo. pero sí lo tengo presente, Juan. Muy amable, licenciado. Muchas gracias y disculpe la interrupción. No tenga pena. Le damos el 300. Recuérdense que ahorita ya citamos a juicio, practicar las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados. Ahorita, digamos, asumamos que ya estamos, ahí se recuerdan que tienen que hacer la remisión de las actuaciones. Y ahorita ya estamos en la fase del debate. Leamos el 354, por favor. Artículo 354. Inmediación. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusare asistir, será custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considerará por abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo. Si el actor civil o el querellante no concurra al debate o se alejan de la audiencia, se tendrá por abandonadas sus intervenciones, sin perjuicio de que puedan ser compelidos a comparecer como testigo. Si el tercero civilmente demandado no comparece o se aleja de la audiencia, el debate proseguirá como si estuviera presente. Ok. Básicamente la inmediación consiste en que los jueces tienen que estar presentes. Es decir, que no pueden, normalmente cuando es un tribunal colegiado, tienen que estar los 3 jueces porque el debate se lleva a cabo con jueces. Fíjense que también es importante hablar a veces de los antecedentes y de la historia, cómo es que se ha ido realizando y cómo fue que se llegó a esta legislación. Cuando se hizo el anteproyecto de ley, allá en los 90 del siglo pasado, se hablaba de hacer un tribunal con jueces letrados y con jueces legos. Iba a haber una especie de jurado, por decirle así. Los jueces letrados iba a ser uno, que obviamente tenía que ser un profesional del derecho. Y los jueces legos iban a ser los ciudadanos comunes y corrientes de la comunidad donde se había cometido el hecho. Y la idea era que en todos los lugares de toda la República hubiera un tribunal, a efecto de poder juzgar en cada uno de los lugares a las personas que cometían hechos delictivos, y deberían ser juzgados con jueces letrados y con jueces legos. Y 2 jueces legos sacados del padrón electoral, con obligación de presentarse al tribunal para hacer el papel de jueces. Es decir, que los jueces legos tenían que juzgar de acuerdo a su leal saber y entender, de acuerdo a lo que su conciencia les dictara, y el equilibrio se suponía que lo iba a hacer un juez letrado, porque él tenía conocimiento de la ley, tenía conocimiento de la doctrina, de jurisprudencia, y podía como que influir un poco sobre los jueces legos. Finalmente lo que se legisló que fueran solo jueces letrados, pero estuvimos a un pasito de que también pudiera participar en la administración de justicia los jueces legos, o sea, cualquier persona de la comunidad que fuera sorteada y que fuera sacada del padrón electoral. Eso era
la idea que se tenía. Finalmente, pues no se pudo y quedamos como quedamos con lo que teníamos, con lo que tenemos. Entonces, la inmediación consiste en que los jueces deben de estar presentes, pero presentes viendo y oyendo lo que está sucediendo. Por eso es que al final, los que se dediquen a esto en el futuro, se vuelve una especialidad que obviamente también tiene que ser muy bien remunerada, porque los jueces que se dediquen a impartir justicia van a estar siempre resolviendo, y los jueces de sentencia van a estar dictando y dictando sentencias, los fiscales van a estar planteando acusaciones, los defensores defendiendo. Entonces se vuelve una especialidad y se llegan a conocer mucho dentro de ese conglomerado de jueces, de los que son operadores de la justicia, jueces, fiscales y defensores. Y la inmediación consiste precisamente en que tienen que estar presentes los jueces, pero presentes viendo y oyendo. Porque les quiero contar una anécdota. Cuando empezó el procedimiento recuerdo que mi amigo Olegario Lavé era juez. En ese tiempo no se tenía la preparación que tienen ahora los jueces. Los jueces se han preparado, han recibido cursos, han ido al extranjero, etcétera, etcétera. En aquel tiempo, los jueces que integraban los tribunales los fueron agrupando, medio los fueron preparando. Nosotros en la facultad le dimos lo poco que sabíamos nosotros de esto. Dimos algunos seminarios para los exalumnos, para fiscales, defensores y jueces que llegaron todos ahí, los tuvimos en la facultad y todavía guardo yo los programas que dimos en aquella oportunidad, porque nosotros de alguna u otra manera, los profesores de la facultad, habíamos recibido alguna instrucción con algunos profesores de algunas universidades de fuera del país, sacamos un diplomado y algo poquito, sabíamos un poquito más. Pero en aquel tiempo estábamos en pañales y recuerdo que Olegario Lavé era uno de esos jueces y le tocó que ser juez de sentencia del Quiché. Cándido Noriega era un comisionado militar, y ya muy señalado de tantas atrocidades en la época de la guerrilla y de tanto del conflicto interno que ustedes han oído hablar, del famoso conflicto interno. Entonces Olegario procesaron a Cándido Noriega. Cándido Noriega era un hombre de un bigotón al estilo Pancho Villa, con su sombrerón. Y nuestras paisanas de allá del Quiché, muchas fueron violadas, etcétera. Y procesaron a Cándido Noriega. Y entre los jueces estaba Olegario Lavé. Y Olegario Lavé estaba ahí, ¿cómo se llama? Como juez, pero cabeceando, se dormía. Olegario Lavé se dormía, le daba sueño y cabeceaba. De repente se despabilaba y empezaba a ver otra vez cómo se estaba llevando a cabo, pero volvía a cabecear. Dentro de la dilación de los debates se le preguntaba a las personas, ¿se encuentra aquí presente la persona que hizo tal y tal y tal cosa? Y como le tenían pavor, le tenían un miedo horrible ¿cómo se llama? A Cándido Noriega. Nunca asistieron asintieron, mejor dicho, de que ahí estaba. Pero finalmente dictaron una sentencia absolutoria contra Cándido Noriega. Pero la consigna era condenar a Cándido Noriega. Pero como la gente no lo reconocía, no lo señalaba porque les daba miedo, tenían un miedo terrible contra Cándido Noriega. Pero estaban las cámaras, fotos, etcétera. Y la base de la apelación especial fue de que cómo era posible que un juez dictara una sentencia cuando se la había pasado durmiendo en todo el debate. Y eso sirvió para repetir el juicio.
Repitieron el juicio y finalmente condenaron a Cándido Noriega. Pero en eso consiste la inmediación, que yo tengo que estar presente, yo juez, tengo que estar presente, eso es la inmediación, tengo que estar presente, pero a la vez de que estoy presente, también tengo que estar, ¿cómo se llama? Atento, viendo, oyendo, tengo que estar presente, viendo y oyendo lo que está sucediendo, ¿correcto? Bien. Sigamos, ¿o alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no, leamos el 356. ¿Lo leo? Sí, por favor. Artículo 356, publicidad. El debate será público, pero el tribunal podrá resolver, aún de oficio, que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas cuando, primero, afecte directamente al pudor, la vida o la vida o la integridad de alguna de las partes o de persona. La integridad física. La integridad física de alguna de las partes. ¿Así dice su código? Persona. Sí, licenciado, perdón. Yo pensé que había modificado el código hoy temprano. Participar en él. Segundo, afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado. Tercero, peligre. Perdón. Me saludas y tu mamá, vaya, me estás diciendo que me haga a un lado. Susana, su micrófono. Tiene miedo. Tercero, peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible. Cuarto, esté previsto específicamente. Quinto, se examine a un menor si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque se expone a un peligro. La resolución será fundada y se hará constar en el acta del debate. El tribunal podrá imponer a los que intervienen en el acto el deber de guardar reservas sobre los hechos que presenciaren o conocieren, decisión que constará en el acta del debate. Creo que ahí estamos. ¿Alguien tiene diferente? Perdón, licenciado. Desaparecida la causa de la clausura, se hará ingresar nuevamente al público. Ok. Ahora sí. La publicidad, recuérdense que cuando hablábamos en el semestre pasado de los caracteres o las características del sistema inquisitivo, del sistema acusatorio en cuanto a su forma, decíamos que el sistema inquisitivo era secreto, escrito y no contradictorio. Y el sistema acusatorio decíamos que era público, oral y contradictorio. ¿Sí? Sistema inquisitivo secreto, porque no estaba a la vista de las partes. Escrito porque sus actuaciones eran por escrito, y no contradictorio porque no existía el contradictorio. Es decir, no se daba la oportunidad de que existiera. Algunos matices habían por ahí de ese en el sistema. Y luego el sistema acusatorio dice, cuando vino la reforma procesal, dice, debe ser público, oral y contradictorio. Público porque está a la vista de todos. Y especialmente la publicidad se da específicamente, la regla general de la publicidad. Es decir, que se tiene acceso a ver las actuaciones, a presenciar las actuaciones. Por eso era que el anteproyecto decía, debe ser en un salón comunal. Las ideas en aquellos tiempos eran, debe ser en un salón comunal del pueblo. Todos los pueblos tienen su salón comunal por ahí, salón de actos o algo, para que ahí se juzgue a las personas y que el pueblo se entere de cómo se está administrando justicia. En otros países muy adelantados, hay países que tienen que sus tribunales son de cristal y están en determinados puntos estratégicos donde las personas
va en su vehículo y pasa viendo que están juzgando al violador, digamos, por decirles algo. Entonces, para que el pueblo se dé cuenta. Pero la publicidad precisamente consiste, obviamente les decía que la regla general es la publicidad. Y las excepciones, hay excepciones. Por ejemplo, por el pudor en los delitos sexuales, en los delitos de menores, etcétera. Aquí tiene se rigen las excepciones. ¿Alguna pregunta de la publicidad? Yo creo que esto no tiene mayor ciencia. Muy buena tarde, licenciado. Yo tengo una pregunta. Eliasim. Así es. En el tema de la publicidad, entonces, ¿cómo se resuelven los casos cuando son de bajo reserva, licenciado? ¿Cómo así? ¿Cómo se resuelven? En el sentido que si son públicos y deberían de estar a la vista, pues como se dice de todos, Sí, pero cuando hay pudor, digámoslo así, por el tema de la víctima o porque hay algún tipo de investigación, digámoslo así, que hay casos que dicen que están bajo reserva, licenciado, Recuérdese que aquí ya estamos en el debate. Cuando usted me dice que está bajo reserva, se refiere a la fase de investigación, que por un momento pueden dejar, o por un lapso de tiempo pueden dejar, mire, está en reserva, no se puede dar información, porque está en reserva, porque así lo amerita la situación especial que se pueda dar. En este caso aquí, Eliasim, ya estamos en el debate. Y puede ser, aquí la propia norma dice, aún de oficio que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas. ¿Cuándo? Afecta directamente el pudor, la vida, la integridad física, etc. Hablemos de un caso específico, de un caso de violación de una menor de edad, por ejemplo, donde se tienen que exhibir prendas íntimas, posiblemente se tiene que llevar a cabo la forma en que fue violada, porque ahí al debate se llega a reproducir la escena del crimen. Por supuesto que no van a hacer el acto como fue la violación, pero sí a describir cómo fue, quiénes participaron, qué utilizaron, sacar, por ejemplo, prendas íntimas, posiblemente un preservativo, qué sé yo que pueda haber. En ese tipo de cosas se puede, ¿cómo se llama? Herir el pudor de las personas, entonces el juez ahí no dejará entrar a las personas. Pasados los actos que sean de ese tipo, ya podrá decidir si se faculta para que sea público. Cuando está en reserva se refiere a aquellos casos en que por situaciones especiales se deja en reserva, pero aquí no es que esté en reserva, sino que no se deja entrar público. ¿Estamos, Eliasim? Sí, licenciado, ya lo asocio entonces cuando se solicita a la víctima poder dar su declaración en Cámara GESEL. Sí, correcto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Vi que estaba levantando la mano, pero no me percaté quién era. Bueno. 360. ¿Lo leo, Lick? Sí, por favor. Artículo 360. Continuidad y suspensión. El debate deberá continuar durante todas las audiencias. El debate continuará, dice. Continuidad y suspensión. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días, solo en los casos siguientes. Numeral 1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencia, incluso cuando una revelación inesperada haga indispensable una instrucción suplementaria, siempre que no sea posible cumplir los actos en el intervalo entre dos sesiones. Numeral 2. Cuando no comparezca... Dejemos ahí. Vamos a tratar de explicar un poquito, que está muy largo el artículo, ahí lo leen ustedes por su cuenta.
Cuando hablamos de la continuidad, es decir, no se puede suspender. Lo ideal sería que solo fuera en un solo acto para que no se contaminara el proceso, para que no se contaminara el juicio. Pero obviamente también hay que comer y también hay que ir al baño y también hay que ir a dormir, porque hay juicios que se llevan cantidad de días, cantidad de semanas, inclusive a veces meses, de estar en el diligenciamiento de la prueba que se ha ofrecido, en casos de mucho impacto social. Pero lo ideal sería de que se terminara en una sola audiencia, para que hubiera continuidad sin interrupción. En eso consiste, que las audiencias deben de ser continuas. Es decir, hoy, mañana, pasado, en una semana vamos a sacar este debate. Ahora, las circunstancias, porque esto es la dulzura de la teoría. Aparte es la amargura de la realidad. La realidad se tiene que ir acoplando de otra forma porque no tenemos toda la infraestructura ni todos los recursos que se requieran para poder hacer una, ¿cómo se llama? Hacer una que se lleve a cabo en un solo acto. En eso consiste la continuidad. Por supuesto que esta es la regla general. Pueden haber excepciones al caso que ustedes los pueden ver ahí cuando se puede suspender. Leamos el 362. ¿Lo leo, Lee? Sí, por favor, Silvia, muchas gracias. Artículo 362. Oralidad. El debate será oral. En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. Asimismo, también podrá proceder el acuerdo del párrafo tercero del artículo 142 de este código en lo que fuera aplicable. Quienes no pudieran hablar o no lo pudieran hacer en el idioma oficial, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones de la audiencia. El acusado sordo y que no pudiera entender el idioma oficial deberá ser auxiliado por un intérprete para que le transmita el contenido de los actos del debate. Asimismo, también podrá procederse de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 en lo que fuere aplicable. Ok. Sí, Francisco. Sí, Francisco. ¿Quiere preguntar algo, Francisco? Bien. La oralidad es otro de los principios fundamentales del procedimiento, del sistema procesal acusatorio. En eso consiste que todas sus actuaciones son de viva voz. Si nos podemos percatar durante todo lo que hemos venido haciendo, si bien es cierto que tiene algunos resabios del sistema inquisitivo, como es la lectura, porque vamos formando un expediente, al final lo que prevalece es la publicidad, la oralidad y el contradictorio. Porque la oralidad se da en todas las fases del proceso y con mayor énfasis en esta fase del debate. Aquí todas las actuaciones son orales. Fíjense que todo ese expediente que ustedes han ido formando, cuando se llega a esta etapa del juicio,
digámoslo así entre comillas, pasa a ser basura. ¿Por qué? Porque todas las actuaciones, las declaraciones de los testigos, los informes de los peritos, de los expertos, etcétera, tienen que diligenciarse aquí en el debate. Porque un testigo pudo haber dicho en la fase de investigación, sí, dar una versión y cambiarla aquí en el debate. ¿Cuál es la que va a prevalecer? ¿La que dijo y le tomaron en cuenta en un expediente, o la que está diciendo, o la que está asumiendo aquí en la fase de, aquí en el debate? Obviamente va a prevalecer la que está en el debate, la que se está deponiendo en el debate. ¿Por qué? Porque se está haciendo con las formalidades de ley, es decir, para introducir como prueba, la declaración de un testigo, por ejemplo, cuando declaran en el Ministerio Público, se dice, mire, se cita al señor fulano de tal para que se tomara su declaración. Y se toma su declaración y se documenta mediante un acta. Pero para que realmente esa declaración pueda ser valorada, tiene que ser ante juez competente con las formalidades que regulan a cada elemento de prueba. Por ejemplo, en la prueba de testigos, al testigo habrá que protestarlo. Y el juez presidente del tribunal le va a decir, levante su mano derecha a la altura del hombro. Y le va a decir, ¿jura usted decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Y tiene que contestar, sí juro. Y puede haber creencias religiosas. En cambio, en el Ministerio Público no. Allá solo llegó y el oficial o el auxiliar fiscal dijo, a ver, usted, a ver qué pasa, fulano y tal. Mire, aquí estamos investigando, a ver, siéntese, presten su DPI, taca, 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 taca. ¿Qué le consta a usted del hecho? Pues fíjese que no sé qué, y mire que no sé qué, y que esto, que el otro, y le hacen algunas preguntas, ya va. Ahí estamos, ahí está pendiente para cuando lo citemos para el debate. En cambio, en el debate, no. El debate, vamos a identificar al testigo, a ver, pase el testigo Juan Pérez, su DPI. Párese. Lo pasan al banquillo ahí donde va a poner su declaración. Párese, levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Jura usted de decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Conteste, sí juro y por mis creencias religiosas. ¿Qué le consta a usted del hecho? Pues fíjese, señor juez, que etcétera, etcétera. Ahora lo interroga, ahora viene el interrogatorio. ¿Quién lo interroga primero? ¿Quién lo propuso? ¿Quién lo interroga? ¿Quién lo contrainterroga? La persona que ha, ¿cómo se llama? Que no lo ha propuesto. Es decir, que si yo, Ministerio Público, lo propongo, yo lo interrogo. Lo contrainterroga el defensor. Si es un testigo el defensor, lo interroga primero el defensor y luego lo contrainterroga el fiscal del Ministerio Público. ¿Se entiende eso? Entonces, esto sale por el principio de oralidad, porque todo es de viva voz. Es decir, que los jueces no pueden tomar en cuenta para dictar su fallo o para dictar sentencia todo lo que investigó el Ministerio Público. Si no se diligencia en el debate. ¿Qué va a pasar con el informe de la necropsia que hizo el médico forense? O el dictamen que hizo un especialista en balística o en armas de fuego, o el dictamen que va a rendir un experto en accidentes de tránsito, etcétera, qué sé yo cuánto puede haber. Él va a decir en un papel, taca, 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 sucedió tal y tal y tal cosa, y llegué a tales y tales conclusiones. Pero ahí en el debate le va a decir, se le leen las conclusiones y se le va a protestar en primer lugar al perito, se le van a leer las conclusiones y luego lo van a interrogar. Entonces, ¿de qué sirve lo que hizo? Solo nos sirve de base, pero la forma de introducirlo es a través de leerle las conclusiones y el interrogatorio que le va a hacer cada uno. Por eso es la inmediación. Los jueces van a estar viendo y oyendo.
percibiendo cómo fue lo que pasó. De eso se trata el debate. ¿Alguna pregunta? Todo claro, Lick. Muchas gracias. Vaya. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla el debate. El debate es bien sencillo. Vamos a leer el desarrollo del debate. Ahora ya estamos entrando en el desarrollo en sí del debate. Estos son los principios que informan lo que es el debate. ¿Cómo se va a desarrollar? Vamos a leer el 368. Es la sección segunda, desarrollo 368. Apertura. ¿Quién va a leer? Yoli. Gracias, Silvia. Artículo 368. Apertura. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor, de la víctima o agraviado y de las demás partes que hubieran sido admitidas, y de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte del debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensa para que presenten sus alegatos de apertura. Fíjense lo importante. El primer paso que hay entonces para desarrollar el debate son los alegatos de apertura. ¿Y en qué consisten los alegatos de apertura? El presidente del tribunal verifica la presencia de las partes, etcétera, etcétera. Luego declara abierto el debate y verifica si están presentes los testigos, los peritos, etcétera, etcétera. Y se le da la palabra a cada una de las partes. Primero al fiscal, después al querellante, si hay, y al defensor, para que haga sus alegatos de apertura. Palabras menos, palabras más, ¿cómo podría ser un alegato de apertura? Como cuando dice el fiscal, dice, señor juez, en este debate el Ministerio Público de la investigación que ha realizado va a probar que el ahora aquí procesado, señor fulano y tal, es autor responsable del hecho tal y tal, y con los elementos de prueba se va a determinar que esta persona no merece estar libre, sino que se le debe dictar una sentencia condenatoria y que repare el daño que ha causado a la sociedad. Podría ser. Señor defensor, sus alegatos de apertura. Señor juez, en este debate vamos a demostrar que el Ministerio Público hizo una investigación deficiente y hemos llegado hasta este momento porque no hemos tenido otra alternativa, sino que llegar aquí a probar la inocencia de mi patrocinado porque no participó en el hecho que le imputa el Ministerio Público, lo cual vamos a probar en la dilación de este debate y que al final, señor juez, usted no tendrá otra alternativa sino que dictar una sentencia absolutoria y ordenar inmediatamente la libertad de mi patrocinado. Ahí estamos haciendo un esbozo o qué sé yo, cuánto se le pueda ocurrir a cada quien. Esos son los alegatos de apertura. Luego se pregunta si van a haber incidentes. Y luego se va a introducir. Si hay incidentes, pues se plantean y se resuelven. ¿Sí? Se plantean y se resuelven. Luego vamos a desarrollar cómo es que se va a desarrollar o cómo es que se va a introducir la prueba. Vamos a leer el 370. Silvia. Artículo 370. Declaraciones del acusado. Después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales,
El presidente le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede abstenerse de declarar y que el debate continuará aunque no declare. Permitirá, en principio, que manifieste libremente cuando tenga por conveniente sobre la acusación. Podrán interrogarlo el Ministerio Público, el querellante, el defensor y las partes civiles en ese orden. Luego podrán hacerlo los miembros del tribunal si lo consideraren conveniente. Si el acusado se abstuviere de declarar total o parcialmente o incurriere en contradicciones respecto de declaraciones anteriores que se le pondrán de manifiesto, el presidente ordenará, de oficio o a petición de parte, la lectura de las mismas declaraciones, siempre que se hubiere observado en ellas las reglas pertinentes. Posteriormente a su declaración y en el curso del debate, se le podrán formular preguntas destinadas a aclarar su situación. Bien, entonces, después de los alegatos de apertura, lo primero que se hace es la declaración del imputado. Él tiene derecho a declarar. También tiene derecho a abstenerse de declarar. Para esto, pues hay una serie de observaciones, etcétera, etcétera. Y esto es lo que yo lamento, que no podamos hacer un debate y tener la oportunidad de poderlo realizar. Pero bueno, así están las cosas. Luego se le interroga. Si declara, se le interroga y lo contrainterroga. Primero lo interroga el fiscal del Ministerio Público. Después lo contrainterroga el defensor. Es decir, eso ya va a depender de la estrategia que esté siguiendo cada uno, tanto el fiscal como el defensor, dependiendo, repito, de la estrategia que esté siguiendo cada uno. Y aquí tienen regulados cómo pueden ser las declaraciones, pero me voy a enfocar solo en la dilación de cómo se va desarrollando el debate. Alegatos de apertura, declaración del acusado. Ahora viene la siguiente etapa del debate, que es la recepción de los medios de prueba. Leamos el 375. Artículo 375. Recepción de pruebas. Después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesaria su alteración. Leamos el siguiente artículo. Artículo 376. Peritos. El presidente hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. Si estos hubieran sido citados, responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes, sus abogados o consultores técnicos y los miembros del tribunal, en ese orden, y comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba. Si resultare conveniente, el tribunal podrá disponer que los peritos presencien los actos del debate. Estas disposiciones son aplicables en lo pertinente a los intérpretes. Bien, entonces, ¿cuál es el primer medio de prueba que se va a recibir o que se va a diligenciar? Peritos. Peritos, dice. El presidente le hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. ¿Cómo podría ser en la práctica esto? Digamos que es una necropsia. Se ofreció, pues obviamente había que ver cuáles fueron las causas de la muerte de la persona, etcétera, etcétera, o un perito en balística, un perito en armas, un perito en joyas, un físico, un psiquiatra, un psicólogo, qué sé yo, que pueda hacer, dependiendo del delito que se tenga
que dilucidar en el debate. Entonces, lo primero que se hace es, se le pide al secretario o al oficial que esté presente de audiencias o qué sé yo, a quien esté presente, que se lean las conclusiones. Que se lean las conclusiones. ¿A cuáles conclusiones llegó? Pues llegó a tales y tales conclusiones. Después de eso se le interroga. Es decir, que lo puede interrogar el Ministerio Público por medio del fiscal, ¿cómo se llaman? El defensor, y también con algo que yo no estoy muy de acuerdo, y también, pero así está la ley, y en su momento lo discutimos y lo platicamos, lo puede, ¿cómo se llama? También lo pueden interrogar los miembros del tribunal. Desde mi punto de vista, los miembros del tribunal deberían de estar solo para fallar. En un sistema inquisitivo, los jueces solo están para interrogar, para fallar, para tomar la decisión, ¿sí? Para tomar la decisión. Pero también lo pueden interrogar como último. Dice, si estos hubieran sido, responderán directamente a las preguntas que le formularán las partes, sus abogados o consultores técnicos. Recuérdense cuando hablábamos en el semestre pasado, ¿quién era un consultor técnico? ¿Se recuerdan ustedes qué es un consultor técnico? A ver, ¿quién me puede decir qué es un consultor técnico? Licenciado, es la persona capacitada, profesional o que tenga cierto expertise en la materia que se esté tratando en el debate. Puede ser un grafotecno, puede ser... un grafotécnico, sí. Sí, puede ser un experto en necropsias, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, alguien que tenga un expertise relacionado al tema que se está abordando en el debate. Sí, un consultor técnico es una persona, ahí sí, como dice usted, con alguna expertise de alguna técnica, arte u oficio, ¿sí? Que tenga conocimientos de técnica, arte u oficio. Es decir, que digamos que aquí lo apartamos del perito. Esto no quiere decir que un perito pueda ser de consultor técnico. Porque, por ejemplo, yo no soy auditor, por ejemplo, y necesito asistirme de un consultor técnico. Y un consultor técnico en este caso sería un auditor. Y él puede dirigir las palabras, o mejor dicho, el interrogatorio, para hacer preguntas técnicas. O si se va a hablar sobre una necropsia, yo tendría que asistirme, si es necesario, de un técnico, en este caso de un médico forense que sepa de esto, ¿sí? En eso consiste. Ese es un consultor técnico, porque los peritajes los realizan los peritos. Pero yo no soy técnico en lo que vaya a ser un perito o en el conocimiento que tenga un perito. Si no puedo reunir todas las características de una persona de abogado y que a la vez tenga conocimiento puedo tener algunas cosas que pueda entender, pero si no me asisto de un consultor técnico. Sí, Marco Aníbal. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Creo que en el artículo 243 habla de traductores e intérpretes. A eso se refiere, ¿verdad? No, me refiero al 141. Ah, correcto. Gracias, licenciado. Léalo. ¿El cuál? ¿Leo el 243 o el 141? No, el 141. Correcto, ahorita lo leo.
Consultores técnicos, si por las particularidades del caso alguna de las partes considera necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá el Ministerio Público o lo propondrá al... Se dice por un consultor de una ciencia, arte o técnica, lo propondrá al Ministerio Público o al tribunal, quien decidirá sobre su designación, según las reglas aplicables a los peritos, en lo pertinente, salvo que sea legalmente inhábil conforme a este código. El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá dictamen. Los peritos harán constar las observaciones. En los debates podrá acompañar a quien asiste, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de quien los propuso. ¿Estamos claros ahí entonces? ¿Le quedó claro, Marco? Sí, licenciado, gracias. ¿A todos los demás alguna pregunta? Licenciado. Sí. Una consulta. En el tema del consultor, digamos, si el consultor es pedido por la parte defendida, pero el peritaje lo está haciendo la parte, perdón, el consultor. El peritaje, pongámoslo así, el peritaje lo hizo el Ministerio Público. Sí, y el actor acompaña con el consultor, así sería, ¿no? Digamos que yo, defensor, me acompaño de un consultor. Sí. Porque el perito es un medio de investigación que realizó el Ministerio Público. Entonces yo, abogado defensor, me acompaño de un consultor técnico, de un arte, ciencia o técnica. Puede ser, por ejemplo, un experto en exámenes de laboratorio. Yo no sé cómo se hace un examen de laboratorio o qué técnica se utilizó para determinar que la causa de la muerte no fue los golpes que le proporcionó el vehículo. Y esto que le estoy contando fue hace muchísimos años, que una persona se iba atravesando la calle y un vehículo, otro que iba en un vehículo, lo atropelló y murió. Y al procesado lo estaban procesando porque lo había matado con el impacto al vehículo, pero se determinó que a él lo que le dio en ese momento fue un infarto y murió del infarto y no de los golpes que le dio el vehículo. Entonces, ¿yo cómo hago? Yo no soy técnico para afrontar eso, entonces me asisto de un médico. ¿Correcto? Yo, defensor. ¿Está claro, hermano? Sí, licenciado, muy claro. 377. Sí, Marco Aníbal, perdón. Perdón, licenciado, por interrumpirlo. Solo me hace la duda, licenciado. Cuando uno va a llevar a una persona que sea un técnico, ¿esto se hace saber antes al por supuesto. Para que ellos sepan quién es? Por supuesto, y lo tienen que aceptar, etcétera, sí. No me lo va a sacar de la manga ahí, no. Yo tengo que decir, vaya el consultor técnico, fulano de tal, quien me asistirá para el interrogatorio del perito tal y tal, porque a todo esto recuérdese que usted ya sabe qué prueba es la que se va a rendir. Ya sabe todo lo que va a pasar en el debate, pues. Así es. Gracias, licenciado. 377. Artículo 377. Testigos. Inmediatamente el presidente procederá a llamar a los testigos uno a uno. Comenzará con los que hubiere ofrecido el Ministerio Público. Continuará con los propuestos por los demás actores y concluirá con los del acusado y los del tercero civilmente demandado. El presidente, sin embargo, podrá alterar ese orden cuando así lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el debate. Después de hacerlo, el presidente dispondrá si continúan en antesala.
Si fuera imprescindible, el presidente podrá autorizar a los testigos a presenciar actos del debate. Se podrán llevar a cabo careos entre testigos o entre el testigo y el acusado o reconstrucciones. Testigos. Cuando hablamos de los testigos, las partes involucradas en esto, Ministerio Público, defensor, pueden proponer sus testigos. Y para que se tome la declaración de los testigos como válida, para introducir lo que a ellos les consta, porque un testigo es aquel que le consta algo, será protestado de conformidad con la ley, es decir, que se le protestará. Y luego de deponer su declaración, podrá ser interrogado por quien lo propuso y contrainterrogado por quien no lo propuso. Es decir, primero los testigos del Ministerio Público declaran y lo interroga el Ministerio Público. Si lo considera pertinente, el defensor lo contrainterroga. Y el contrainterrogatorio debe servir para desvirtuar la idoneidad de un testigo. ¿Sí? Para eso lo contrainterroga, para sembrar duda en la cabeza de los jueces. Lástima que no nos da tiempo a tanto que hace falta en esto para introducirnos un poquito más en todo esto, en las técnicas de interrogatorio, cómo debe ser el interrogatorio, etcétera, etcétera, para poder entrar un poquito más en lo que es en sí el debate. Pero bueno, sigamos con esto. ¿Tienen alguna duda con respecto a los testigos? No, Bien. Licenciado. Sí, Magali. Buenas tardes, licenciado. O sea, el perito puede ser mi testigo, ¿verdad? No, el perito es perito. Pero según estaba leyendo que el perito podía ir a declarar. Declara, pero sobre lo que ha dictaminado. Por eso le decía, por lo que encontró, por ejemplo. Sí, pero él va a dictaminar sobre eso. Es un perito, no es un testigo que haya presenciado la muerte, por ejemplo, de la persona. Sino que el médico forense va a decir, mire, la causa de la muerte es tal y tal. Y encontré tales y tales, etcétera, etcétera. ¿Sí? El perito, digamos, va a ir a declarar sobre las balas, sobre las ojivas, sobre el arma. ¿Sí? Sobre eso va a ir a declarar. El testigo es el que presencia el hecho. Licenciado, otra cosa, no sé si no me quedó claro, pero el juez es el que ¿cómo se llama? Es el que pide al perito o el que nombra al perito, ¿verdad? No. El perito ya rindió un dictamen en la fase de investigación que le solicitó al Ministerio Público, o posiblemente el defensor también presentó su perito, ¿sí? Esto aquí ya llegamos con todos los elementos de prueba. El juez no investiga, el juez no produce pruebas. Quien investiga es el Ministerio Público. Recuérdese aquel cuadro que les he proyectado varias veces, donde el hecho delictivo da origen a la denuncia, a la querella, a la prevención policial. De ahí se desprende una investigación. Esa investigación la realiza el Ministerio Público. Esa investigación la dice el Ministerio Público para fundamentar la acusación, investiga. ¿Y qué investiga? Pues cómo fue la muerte, cómo fue el arma, de qué clase era, y para eso se va a auxiliar de los peritos. Es decir, él los va a nombrar. El juez no investiga absolutamente nada. Solo diligencia, en este caso el juez de sentencia o los jueces de sentencia diligencian la prueba que se ha ofrecido y que ha sido aceptada para probar determinados hechos. Gracias, licenciado, pero no le dije que el juez iba a investigar. No, yo solo le estoy aclarando. Sigamos, Silvia. Perdón, ¿alguna duda?
Licenciado, una consulta. Sí, Armando. ¿El dictamen del perito se da ya en el debate o se entrega en el anticipo de prueba? No, este no es un anticipo de prueba. ¿No? No. Se da en el debate directamente. No. En el debate. El perito rinde su informe en la investigación, porque el Ministerio Público se lo solicita, ¿sí? El Ministerio Público, y sigamos con la necropsia del muerto. Rinde su dictamen y el Ministerio Público lo ofrece como prueba. Aquí en el debate, lo que se va a leer son las conclusiones y tiene que estar presente el perito. ¿Sí? Al estar presente el perito, se le puede interrogar sobre el dictamen que rindió de la muerte de don Juan Pérez. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora solo lo que no, digamos, si se le informa al juzgado o al juez de que se hará un peritaje. ¿Se autoriza ese peritaje o solo se hace de parte del... No, el peritaje ya está hecho, Armando. El peritaje ya es un elemento de prueba que se hizo en la fase de investigación. Eso lo quería preguntar. Eso ya se hizo, eso ya viene ahí, ya se hizo el expertaje. Aquí ya solo se va a determinar, ya los jueces van a valorar ese peritaje, pero para eso tiene que pasar a través para introducirlo como un medio de prueba, se tienen que leer las conclusiones y después de leer las conclusiones se tiene que leer ¿cómo se llama? Se le tiene que interrogar. Ya, lo voy entendiendo. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? El tema de las pruebas, pues obviamente se recopilan, se toman en el momento de la investigación, en el proceso de investigación, pero también hay una audiencia de ofrecimiento de pruebas previo a entrar al debate. Así es, eso fue lo que platicamos en la clase pasada. Sí, tal vez por ahí va el compañero, ¿verdad? Sí, pero las pruebas se recaban precisamente en la fase de investigación. Elementos de prueba, digamos, y pasan a ser pruebas cuando son diligenciadas aquí en el debate. Sí, Muchas Diego. gracias, Lick. Para servirle, Juan Gabriel. Lick, además de los perritos propuestos por el INACIFLIC, ¿se puede contratar uno privado, digamos? Correcto. Yo, defensor, tengo que poner porque y a ver cuál es el más efectivo, podríamos decir, o el más certero, el que tenga más fundamento científico, y allá los jueces decidirán sobre lo que se pueda diligenciar en el debate. ¿Qué artículo sería, Lick? Disculpe. Ahí están los medios de investigación, los peritos. En una oportunidad, cuando empezamos esto, les dije, lean de tales y tales, y básense en tales y tales artículos de lo que es la investigación. Sí, Diego. Otro Diego. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas Una noches. consulta. ¿El agraviado también puede proponer peritos? Sí. Por supuesto. Le dice al Ministerio Público, mire, aquí hay un perito, pero eso es en la fase de investigación. Ya. ¿Sí? Es decir, Okay. usted me está hablando del querellante adhesivo. Correcto. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el papel fundamental del querellante adhesivo? Coadyuvar a la investigación. Coadyuvar con la investigación. Entonces yo llego, mire, Ministerio Público, oiga este perito. Y se lo propongo. Y si no me hace caso, me puedo quejar con el juez. Obviamente, el órgano oficial, pues sigue siendo el INACIF, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, una pregunta, disculpe. Sí. Cuando usted mencionaba que
Por ejemplo, los peritos pueden ser interrogados por quien los propuso. Y también mencionó que pueden ser también contrainterrogados. ¿Por quiénes, digo? Perdón. Por la otra parte, por el defensor. Ah, Lo propuso el ministerio, digamos, es un perito del Ministerio Público y lo interroga también el defensor. También se trata de desvirtuar la credibilidad. Si es que soy defensor, por ejemplo, le podría decir, mire, ¿y usted cuál es su especialidad? ¿Cuántos años tiene de experiencia? ¿Dónde sacó sus estudios? ¿Por qué llegó a esta conclusión? ¿Qué método utilizó? ¿Qué porcentaje de credibilidad o de error puede tener en el método que utilizó? Etcétera, etcétera. Por ahí nos vamos. es 380. Artículo 380. Otros medios de prueba. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se producirán en la audiencia, según la forma habitual. Todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante sus declaraciones, para invitarlos a reconocerlos o a informar lo que fuere pertinente. Si para conocer los hechos fuere necesaria una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo, aún de oficio, y el presidente ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto. Si el acto se realizare fuera del lugar de la audiencia, el presidente deberá informar sumariamente sobre las diligencias realizadas. Bien. Cuando hablamos de documentos, otros medios de prueba, básicamente en sí, que pueden ser los documentos, videos, reproducciones de audio, etcétera. Este es el momento de presentarlos. Pero hay una prueba muy importante que se introduce a través de la lectura. Documentos. Hay documentos que dicen, si nos ponemos de acuerdo, pues podemos obviar la lectura, lo aprueba el tribunal. Señor juez, solicito que se exima la lectura de este documento. Por ejemplo, muchos dicen, ¿para qué vamos a leer la carencia de antecedentes penales, carencia de antecedentes policíacos o un recibo que no tiene realmente, con eso no voy a aprobar nada? Pero hay uno que no podemos prescindir la lectura de ellos, es el anticipo de prueba. Recuérdense que el anticipo de prueba se hizo en la fase de investigación. En esa fase de investigación se lleva a cabo un anticipo de prueba. ¿Y cómo se documenta el anticipo de prueba de aquel testigo que estaba desahuciado y posiblemente ya se murió? O de aquel testigo que era un turista que venía aquí y se tenía que regresar a su país. Ay, perdón. Cuando se practica el anticipo de prueba, tienen que regir todas las reglas del debate. ¿Por qué? Porque cuando se hizo en aquella oportunidad, en la fase de investigación, yo no podía tener acceso a todo lo que va a suceder en el debate. Entonces se tienen que regir las reglas del debate. Se cita a todos, al Ministerio Público, al defensor, al procesado, y tiene que ser ante un juez. Y se van a seguir las reglas del debate. El testigo tendrá que deponer su declaración, se le va a protestar. Porque este es un anticipo de prueba, no va a ser una simple declaración en el Ministerio Público como medio de investigación, sino que ya va a ser una prueba solo que es para que produzca efectos y para que pueda ser valorada y tomada en cuenta. Para que pueda ser valorada y tomada en cuenta, se tiene que introducir a través de la lectura, porque en aquella oportunidad que se hizo el anticipo de prueba, además de que se citó
al Ministerio Público, al defensor, se dio la declaración, también se le dio la palabra al Ministerio Público o al Ministerio Público, al fiscal del Ministerio Público, para que lo interrogue y para que lo contrainterrogue al defensor. ¿Y esto cómo va a quedar documentado? A través de un acta. A través de un acta. Y esta se tiene que introducir en el debate a través de... Porque a estas alturas, supongan que se haya cambiado abogado defensor. O ya no nos acordamos lo que pasó en aquella oportunidad. Entonces, para integrar los elementos de prueba que van a pasar a ser prueba dentro del debate, se tendrá que introducir a través de la lectura. Se procede a la lectura del acta de fecha tal, mediante la cual se documentó el anticipo de prueba consistente en la declaración del señor fulano de tal. Por favor, señor secretario, proceda a leer. Con gusto, señor juez. En la ciudad de Guatemala, el día tal y tal, y todo lo que pasó hace 6 meses, hace 8 meses, cuando fue que se tomó el anticipo que se practicó el anticipo de prueba. Leamos el 382. Artículo 382. Discusión final y clausura. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al querellante, al actor civil, a los defensores del acusado y a los abogados del tercero civilmente demandado, para que, en ese orden, emitan sus conclusiones. Las partes civiles limitarán su exposición a los puntos concernientes a la responsabilidad civil. En ese momento, el actor civil deberá concluir fijando su pretensión para la sentencia, inclusive, en su caso, el importe de la indemnización. Sin embargo, podrá dejar la estimación del importe indemnizatorio para el procedimiento de ejecución de la sentencia. Si intervienen 2 representantes del Ministerio Público o 2 abogados por alguna de las demás partes, se pondrán de acuerdo sobre quién de ellos hará uso de la palabra. Solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar. Corresponderá al segundo la última palabra. La réplica se deberá limitar a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido objeto del informe. En caso de manifiesto abuso de la palabra, el presidente llamará la atención al orador y si éste persistiere, podrá limitar prudentemente el tiempo del informe, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en examen, las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver. Vencido el plazo, el orador deberá emitir sus conclusiones. La omisión aplicará incumplimiento de la función o abandono injustificado de la defensa. Si estuviere presente el agraviado que denunció el hecho, se le concederá la palabra, si desea exponer. Por último, el presidente preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar, concediéndole la palabra, y cerrará el debate. ¿Cómo opera esto? El juez le da la palabra al fiscal del Ministerio Público para que emita sus conclusiones. Luego le da la palabra al defensor para que emita sus conclusiones. Si nos damos cuenta, el defensor tiene ventaja, porque ya oyó cuáles son las conclusiones a las que llegó el fiscal. Si es así, siendo así, mejor dicho, se le tiene que dar la palabra al fiscal para que haga uso a su derecho de réplica. Es decir, puede contraargumentar de los argumentos que utilizó el defensor, tomando como base los primeros argumentos que realizó el fiscal. Y luego se le da el derecho de réplica al fiscal para que también pueda argumentar con respecto
a los argumentos que hizo el defensor, como quien dice, para tenerlos equitativamente bien a los dos, es decir, equiparados. Entonces, ¿cómo opera el derecho de réplica? Primero el fiscal y de último el defensor. Es decir, emite sus conclusiones el fiscal y emite sus conclusiones el defensor. Entonces él le da el derecho de réplica al fiscal y luego al defensor. Esto previamente a que se haya terminado ya la fase de oír a todos. También se le pregunta al defensor, al querellante adhesivo, si es que existe, si es que está presente, si quiere decir algo, y por último, al defensor, al procesado, y luego se declara cerrado el debate. Posteriormente, y eso lo van a leer en la sección tercera, ya viene la sentencia. Entonces, recapitulando un poco, ¿cómo es que opera el debate? Primero, los alegatos de apertura. Luego, la recepción de medios de prueba. Primero, peritos, luego testigos, luego documentos, alegatos finales, o sea, las conclusiones, cierre del debate. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Solo que ya nos pasamos del tiempo, perdón, licenciado. No tenga pena. Aquí seguimos hasta donde podamos. Bien, entonces ahora, ¿qué van a hacer? Van a hacer una guía del debate. Ya pasamos la fase de investigación, procedimiento intermedio, ofrecimiento de prueba, apertura a juicio, etcétera, ofrecimiento de prueba, admisión de los elementos de prueba, el debate. Ahora lo que quiero es que me hagan una pequeña guía del debate. ¿Cómo harían el debate? Con base en estos artículos. ¿Sí? Con base en estos artículos. ¿Estamos o tienen alguna pregunta? Licenciado, ¿se podría hacer un flujograma de cada etapa de esta audiencia? Sí, solo que a mí lo que me gustaría es, no así tan sencillo como yo se los estoy diciendo, sino que cómo lo haríamos como que lo estuviéramos haciendo en la práctica. Eso es lo que quiero. Hagamos el último pequeño esfuerzo ya para terminar. ¿Alguna pregunta? No, Lic, todo claro. Bien, nos vemos el martes. Gracias, Lic. Feliz noche. Gracias, Lic. Que tenga buena noche, Lic. Nos vemos el martes. Feliz noche. Gracias. Buenas noches.